En general, en el mundo uno puede describir que el orden de frecuencia de los cánceres urológicos, número uno, próstata, número dos, vejiga, número tres, riñón. Yo diría que por alguna razón en Bolivia tenemos un poco más de cánceres de riñón que de cánceres de vejiga. No sé cuál es la razón, pero nosotros probablemente vemos más cánceres de riñón que de vejiga. Entonces, en los Estados Unidos se estima que el año 2021 se han diagnosticado 76.080 casos y han muerto 15.000 personas de cáncer de riñón. Y esto representa entre el 2 y el 4% de todos los cánceres. La relación entre hombre y mujer es 2 veces más frecuente en el hombre. Y hay un incremento anual entre 1.5 a 5.9%, es el incremento anual. Vamos a comentar más adelante por qué. Cuando uno mira la estadística norteamericana, podemos ver que el cáncer de riñón en varones ocupa el sexto lugar y en mujeres el noveno lugar. Y no son los cánceres con mayor mortalidad, ¿no? Uno puede ver que no está en la lista de los cánceres que generan mayor mortalidad. También vamos a comentar un poco esto por qué. Una de las cosas que también hemos visto es que ha habido un incremento en el diagnóstico de cáncer de riñón. Y esto tiene que ver con todos los cambios medioambientales que tenemos y consumo de sustancias que están afectando esto, el tema de carcinógenos industriales, que también se ha visto que hay una relación. Pero una de las razones también más importantes es el hecho de que estamos diagnosticando cada vez más cánceres de forma incidental. Les voy a mostrar un par de ejemplos también. Entonces, son pacientes que vienen a consultar por alguna razón. Les voy a mostrar un paciente que probablemente voy a operar la próxima semana, que consultó por un cuadro de orquitis y hoy día se le pidió una ecografía y ahí se vio que tiene una lesión quística compleja que es con alta probabilidad un cáncer de riñón. Entonces, en general, podemos ver que estamos viendo muchas más cánceres en etapas iniciales porque estamos haciendo más imágenes que están permitiendo mayor diagnóstico y también han habido avances en el tratamiento. Y esto ha hecho que la tasa de supervivencia en los últimos 5 años se haya duplicado, ¿no? El 34% entre el 54, en 1954 era la tasa de supervivencia, sube a 62 el 96 y ahora podemos decir que el del 2009 al 2015 está en 75%. Entonces la incidencia ha triplicado encima de su tasa de mortalidad. Cuando vemos GlobalCan y podemos ver qué pasa con Bolivia, Bolivia probablemente está en una posición intermedia, 2.2 a 3.5 por cada 100.000 habitantes. Es la incidencia del cáncer de riñón en Bolivia. Y cuando miramos la mortalidad, también una posición intermedia entre 1.1 y 1.6 por 100.000 habitantes. El momento de hacer el diagnóstico de cáncer de riñón, podemos ver que el 65% de los pacientes van a tener ya enfermedad localizada. Un 16% de estos pacientes van a tener ya compromiso de ganglios regionales y el 16% van a tener enfermedad metastásica. Hay un porcentaje de pacientes que pueden tener enfermedad renal bilateral. Y en esto podemos mirar que hay algunas enfermedades genéticas como el von Hippel-Lindau que produce una variedad, o sea, una característica que tiene es que produce múltiples tumores renales. En Bolivia se ve muy poco esto. Otra enfermedad es la esclerosis tuberosa y el carcinoma de células renales de tipo papilar también tiene mayor incidencia de tumores de tipo bilateral. Probablemente por temas que tienen que ver con tipos de alimentación, probablemente tengan que ver con la actividad industrial de esos países y la capacidad de poder diagnosticar. En algunos países como Islandia es de 15.53 por 100.000 habitantes y tienes países como Angola que tiene 0.27 por 100.000 habitantes. Entonces, hay una diferencia entre países. Cuando miramos factores de riesgo, definitivamente el tabaco sigue siendo un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de riñón.
Un metaanálisis que incluyó 24 estudios, el riesgo relativo de cáncer renal para todos los fumadores, para fumadores actuales y para exfumadores fueron de 1.31, 1.36 para los fumadores actuales y para los exfumadores 1.16%. Otro factor de riesgo es la hipertensión arterial y esta es independiente del medicamento que el paciente tome o de la obesidad que este paciente tenga. La obesidad también es otro factor de riesgo y el riesgo relativo de carcinoma de células renales aumentó con un índice de masa corporal inicial. Y por otro lado, que es algo de los que comentaba al principio de la presentación, es hablar de la exposición ocupacional, ¿no? Hay mayor riesgo de cáncer a los grupos que están expuestos a asbesto, a cadmio o a gasolina, ¿no? Con riesgos relativos de 1.4, 2 o 1.6 en ese orden de asbesto, cadmio y gasolina. Entonces, estos son factores de riesgo. Pero también podemos hablar que pacientes que están en diálisis, la diálisis es un procedimiento que se utiliza para tratar pacientes que están en insuficiencia renal crónica. Entonces, estos pacientes que entran a diálisis, que son estas terapias de tratamiento del paciente con la insuficiencia renal para filtrar su sangre, entre un 30 y un 50% de estos pacientes desarrollan unos quistes que se llaman quistes renales adquiridos. Y de este porcentaje de pacientes que desarrollan, entre un 4% a un 9% desarrollan tumores renales. Por lo tanto, hay que tener un cierto cuidado con estos pacientes en diálisis y irlos observando. También hemos hablado de las formas hereditarias y entre ellas fundamentalmente está el von Hippel-Lindau. Y básicamente gracias a esta enfermedad hemos podido empezar un poco a entender cómo se van desarrollando estos cánceres, en qué parte del riñón se desarrollan y qué sustancias intervienen. Y hoy día todas las terapias antiangiogénicas andan un poco enfocadas en relación a encontrar estos sitios de acción donde se empiezan a desarrollar estas sustancias que permiten que aparezcan estos tumores. También están los carcinomas papilares hereditarios, el carcinoma de células claras hereditaria, el Birt-Hort-Dubé es otra enfermedad renal familiar. Las infecciones crónicas por hepatitis C también se ha visto que tiene un riesgo relativo de 1.77, ¿no? Con intervalos de confianza estadísticamente significativos. Y también se ha visto que los pacientes que tienen litiasis renales asociadas a procesos infecciosos, grandes litiasis, eventualmente también tienen un riesgo de 1.96. La enfermedad de von Hippel-Lindau es una enfermedad hereditaria autosómica dominante que se manifiesta por una variedad de tumores malignos y benignos producidos por una mutación en este gen que se llama von Hippel-Lindau. Entonces, estos pacientes tienen más riesgo de desarrollar, una variedad de tumores. Entonces, estos pacientes van a tener más posibilidades de desarrollar angiomas retineales, hemangioblastomas, en la médula, en el cerebelo, tumores del saco endolinfático, hemangiomas pulmonares y hepáticos, pero en la parte renal van a producir hemangioblastomas renales y carcinomas de células claras. Entonces es importante entender que cuando tienes estos pacientes que tienen enfermedades renales bilaterales y múltiples, una de las cosas que tienes que descartar es que estos pacientes tengan esta variedad de tumores. Entonces acá estamos viendo una tomografía, no sé si están viendo mi flecha, pero aquí les estoy mostrando tumores renales bilaterales múltiples y pequeños. Entonces esto hace que sean súper complejas manejar este tipo de patologías. Aquí tienes otra variedad de tumor familiar, que es el Birt-Hort-Dubé, que tiene estos cuernos cutáneos y asociado a estos tumores renales múltiples y en general bilaterales. Entonces, desde el punto de vista de clasificaciones histológicas, la gran mayoría de estos tumores se llaman tumores de células claras. Otros son los tumores papilares o que también se llaman cromofílicos, que representan un 10 a un 15%, los cromófobos entre un 5 y 10%, y el oncocítico entre 3 y 7%, y el tumor es de conducto colectores o conductos de Bellini, que son extraordinariamente raros.
Entonces, lo que podemos y lo que hoy día sabemos que estos tumores se originan en distintas partes del glomérulo, ¿no? En el túbulo contorneado proximal van a aparecer en general los tumores de células claras y los tumores papilares. En cambio, en los túbulos colectores van a aparecer los cromófobos, el oncocitoma renal y los carcinomas de células colectoras. Cuando miramos esta imagen podemos ver lo que hemos descrito en una par de diapositivas anteriores, donde la gran mayoría son tumores de células claras. También tenemos los tumores papilares, los cromófagos y los que están en otra clasificación. El resto de los tumores podemos mirar, pero la gran mayoría, como podemos ver en esta gráfica, en esta diapositiva, son tumores de células claras con una gran cantidad de citoplasma y acá vemos estas lesiones papilares en segundo lugar. Ahora, los tumores de riñón, desde el punto de vista de diferenciación, también hablábamos de el Gleason en cáncer de próstata y en cáncer de riñón hablamos de Fuhrman. Y Fuhrman habla del grado de diferenciación y básicamente tiene 4 grados de diferenciación. Cuando tienes Fuhrman 1 son tumores mejor diferenciados y por lo tanto de mejor pronóstico. Y cuando tienes estos Fuhrmanes grado 4, son pacientes que tienen enfermedad que es mucho más agresiva y de peor pronóstico. Entonces, esto es algo que cuando tú extraes una pieza operatoria y la mandas al patólogo, el patólogo te tiene que informar porque básicamente esto va un poquito predecir cómo va a evolucionar este paciente en el tiempo. ¿Cuál es el cuadro clínico del cáncer de riñón? Por lo que les he comentado hace un momento, es importante entender que la mayoría de estos pacientes aparecen asintomáticos. Una gran cantidad de pacientes están asintomáticos, 42% de los pacientes están asintomáticos y con enorme frecuencia son pacientes que hemos encontrado estos tumores de forma incidental. Un 41% de los pacientes pueden presentar dolor, otros pacientes 38% tienen hematuria, disminución de peso 36%, masa y hipertensión arterial 24 y 22%. Algunos pacientes presentan fiebre, la triada es la presencia de hematuria, dolor y masa palpable, solo presentan el 9%. Este paciente que les voy a mostrar más adelante su tomografía es un paciente que ha consultado por un cuadro de dolor en el nivel del testículo y fiebre y se diagnosticó como una orquitis, pero esta se ha tratado y ayer el paciente, anteayer en la noche presenta fiebre de 38, ayer le hicimos unos exámenes de sangre y tenía 22,000 glóbulos blancos. Entonces a este paciente hoy día le hemos repetido sus exámenes y sin mediar ningún tipo de antibiótico, el paciente su hemograma ha bajado a 10,000. Entonces tenemos que descartar que no hay un proceso infeccioso, pero a veces estos temas de fiebre y fiebres aparecen dentro de un cuadro de síndromes paraneoplásicos, ¿no? Los pacientes con cáncer de riñón pueden hacer eritrocitosis, que tiene que ver con la producción de eritropoyetina, pueden hacer trastornos de los niveles de calcio, los pacientes pueden alterar las pruebas de función hepática, eso se llama síndrome de Stoffer, entonces estos pacientes empiezan a elevar bilirrubinas, transaminasas, fosfatasas alcalinas. Una vez que los tratas, estos exámenes de laboratorio se normalizan, pero tienen que ver con pronóstico, ¿no? Los pacientes que tienen estos síndromes paraneoplásicos en general son de mal pronóstico. En algunos casos, sobre todo en tumores del lado derecho, podemos encontrar en los pacientes presencia de varicocele por obstrucción del drenaje venoso hacia el testículo. Ustedes saben, sobre todo en el lado derecho, a veces cuando parasita, este tumor se puede meter dentro de la vena cava, esto puede obstruir el flujo normal de sangre del testículo y desarrollan varicocele. Ya hemos hablado de la hipercalcemia y dentro de las cosas que también pueden pasar con este tumor es que hay un porcentaje de pacientes que pueden tener regresiones. Entonces, el diagnóstico de esta enfermedad va a variar grandemente y un poco dependiendo de qué es lo que pase. Si tú por alguna razón pediste una ecografía y apareció de forma incidental, bueno, lo encontraste de forma incidental, pero a veces también la ecografía
viene a pedirse porque el paciente presentó, por ejemplo, hematuria o dolor o eventualmente se palpa una masa. Entonces, en estos pacientes tú pides una ecografía y en la ecografía revela que hay un tumor. Una vez que la ecografía te dice que hay una sospecha de tumor, probablemente el examen con el que tú terminas estudiando y etapificando a estos pacientes es solicitando una tomografía axial computada con y sin contraste de abdomen y eventualmente la pelvis. Las imágenes de resonancia magnética también son de gran utilidad. Los problemas que tiene la resonancia es que no necesariamente son más eficientes o mucho más eficientes en hacer diagnóstico de esta enfermedad, pero tienen el inconveniente de que son más costosas, ¿no? La arteriografía renal hoy día con los tomógrafos que se tienen ya básicamente es excepcional hacer estos exámenes, pero algunas veces se puede pedir estos exámenes. Y hoy día hay una variedad de examen que se llama angiotomografía, que les voy a mostrar un par de tomografías en las que ustedes van a poder ver con absoluta claridad toda la vascularidad que tienen estos tumores y eventualmente esto te ayuda a enfocar el tratamiento que, como vamos a ver más adelante, también es el pilar del tratamiento es la cirugía. Entonces, a veces pedimos ecografías y aparecen lesiones tan pequeñas como estas y cuando las estudiamos los pacientes tienen un tumor en el riñón y algunas otras veces un tumor un poquito más grande, pero la ecografía hoy día nos está permitiendo hacer diagnóstico de una gran cantidad de masas. A veces las masas pueden ser un poquito más grandes o a veces masas muchísimo más grandes en relación, en este caso, al polo superior del riñón derecho. Otro tema que tenemos que conversar, que hay lesiones en los riñones de tipo quístico, como la que estamos viendo acá en el lado derecho, la que estoy mostrando con la flecha. En general son redondeados, demarcados, con paredes lisas y sin ecos en su interior, ¿no? Entonces, estas lesiones en general son lesiones quísticas. Nosotros las clasificamos como una cosa que se llama Bosniak 1 y estas lesiones son benignas y la posibilidad de que se transformen en malignas son prácticamente nulas. Pero estas lesiones que tienen septos en el interior y que cuando damos material de contraste realzan, se van clasificando en esta clasificación que se llama de Bosniak. Entonces, cuando tú tienes lesiones Bosniak 1 o 2, en general la posibilidad de que estos pacientes desarrollen cáncer son prácticamente cero y hay que simplemente observarlas y no tratarlas. Hay otras que tienen lesiones tabicadas pequeñas, con tabiques delgados o ligeramente sin reforzamiento, o eventualmente pueden tener pequeñas calcificaciones. Entonces, estos pacientes los clasificamos como un estadio 2F y estos pacientes, un 5% desarrollan cáncer y deben vigilarse. Estos pacientes hay que observar. Pero cuando tienes lesiones Bosniak 3 o Bosniak 4, la posibilidad de que tengan cáncer es alrededor del 50 al 100% y todos estos pacientes deben tener un tratamiento quirúrgico. Entonces aquí básicamente estamos hablando de lo mismo. Estos pacientes Bosniak 3 tienen una posibilidad de tener un cáncer renal en un 50% de posibilidades y acá un 100% son las posibilidades de que desarrollen un cáncer renal. Entonces miren estas lesiones tabicadas, quiero que memoricen visualmente esta imagen porque les voy a mostrar una tomografía, ¿no? Entonces aquí básicamente es ampliando la imagen que les he mostrado, acuérdense un poco de esta y esta lesión y se van a dar cuenta que el paciente que les voy a mostrar tiene un Bosniak 3-4, entonces un paciente que tiene hartas posibilidades de tener una lesión tumoral maligna. Entonces este es el paciente que les he comentado. Entonces acá están pudiendo ver la lesión. Esta es una tomografía simple. Al margen de eso, este paciente tiene un pequeño cálculo y otro cálculo grande en el riñón izquierdo. Es una pena que tenga esto porque eventualmente vamos a terminar operando y sacando este riñón y después vamos a tener que tratar este cálculo grande que tiene en el riñón del lado izquierdo. Y quiero que se fijen también en la calidad de la tomografía que estoy mostrándoles ahora. Entonces uno puede mirar con absoluta claridad que se tratan de lesiones quísticas, pero que tienen captación de contraste en estas partes, en esta parte cercana al riñón
A mí me parece que está captando material de contraste. Los radiólogos consideran que es un Bosniak 3, nosotros los urólogos consideramos que es un Bosniak 4. Quiero que se fijen claramente lo que está aquí formándose la arteria renal, que es esta lesión que estamos viendo acá, no esta lesión, sino esta imagen que estamos viendo acá. Entonces, en general, podemos con la tomografía mirar con muchísimo detalle qué es lo que está pasando con estos pacientes, ¿no? Entonces, esto es importante. También a estos pacientes podemos hacerles reconstrucciones coronales y podemos ver exactamente qué es lo que está pasando con estos riñones, ¿no? Entonces, básicamente nosotros podemos ir mirando y viendo qué es lo que está sucediendo, podemos ver cuál es la arteria renal, acá se está viendo en forma muy clara la arteria renal, aquí estamos viendo cómo está llegando al riñón, estás viendo esta gran masa que está haciendo prácticamente, está muy adherida a la pared inferior del hígado. Entonces, esta es una lesión Bosniak 3 compleja, que tenemos que eventualmente mirar y ver cómo tratarlo a este paciente. Y también se pueden hacer exámenes que se llaman angiotomografías. Entonces, quiero que se fijen la calidad de examen que se puede tener hoy día a través de una tomografía. Miren cómo se ven de forma tan clara, miren cómo se ve de bien el páncreas, cómo se ve el hígado, cómo se está viendo el riñón, aquel polo superior, aquí están las arterias esplénicas, se ve en forma muy clara el vaso. Entonces, esta es la calidad de imágenes que hoy día podemos tener. Entonces, acá están mirando la aorta y la vena renal saliendo, es una vena renal única, y aquí están mirando la vena cava, también una vena única que está, como bien sabemos, anterior a a la arteria renal, ¿no? Entonces, esto te ayuda muchísimo, ahí está la vena cava, entonces te orienta de forma muy clara en el momento que vas a abordar al paciente desde el punto de vista quirúrgico, saber a través de esta angiotomografía que si ligas la arteria renal no vas a tener, pacientes algunas veces tienen 2 arterias renales y eso después tienes problemas de sangrado durante la cirugía. Entonces hoy día las lesiones las podemos diagnosticar de forma muy clara a través de esas angiotomografías, y estas son las razones por las cuales hoy día ya no se hacen angiografías funcionando la arteria radial o la arteria femoral y entrando hasta los vasos, a la aorta y de ahí a los vasos renales, ¿no? Hoy día con estas angiografías tú puedes ver de forma muy clara cómo están configuradas. Y aquí podemos ver en el riñón del lado izquierdo una piedra que no es parte del problema de cáncer renal, pero es un problema que también más adelante vamos a resolver. Algunas veces encontramos masas tan grandes como esta, que les estoy mostrando acá con la flecha, son tumores renales grandes. Esta imagen la voy a volver a mostrar más adelante porque tenemos imagen de la lesión tumoral, y lo que llama la atención es que en relación a la vena cava tenía una gran masa tumoral. Este es un paciente súper interesante porque se operó hace muchísimos años, y a pesar de tener una enfermedad avanzada, con una adenopatía muy grande en relación a la vena cava, el paciente pudo resecarse enteramente esta lesión. Aquí tienes la masa, aquí tienes la vena cava y aquí tienes la aorta, y tú puedes ver que este paciente se operó y se logró curar de su enfermedad. Entonces, a pesar de eso, uno puede ver. Aquí les voy a mostrar otra imagen de angiotomografía, que cuando las lesiones son pequeñas, te permiten que tú vayas viendo cómo están los vasos renales. Entonces aquí ven la arteria renal principal, aquí van a ver una arteria secundaria, y si uno sigue avanzando, vas a encontrar ya una rama terciaria. Entonces, más adelante les voy a mostrar que acá se ve en esta zona, no sé si están viendo mi flecha, el tumor. Entonces, eventualmente este paciente que va a ser sometido a un tratamiento de una nefrectomía parcial, tú puedes individualizar la arteria primaria, secundaria y terciaria, y simplemente clampear el vaso que esté irrigando el tumor y dejar libre el resto del tumor. Los americanos a este tipo de procedimiento quirúrgico llaman nefrectomías con preservación de nefronas. Y la nefrectomía con preservación de nefronas habla de
guardar masa renal sana, funcionante, y se ha visto que desde el punto de vista de manejo oncológico, como les voy a volver a comentar más tarde, el resultado de sacar el riñón o sacar el tumor es básicamente el mismo, pero desde el punto de vista de preservación de masa renal funcionante, estos pacientes tienen una mejor sobrevida por preservación de nefronas. Entonces, la tomografía es el examen de elección para poder evaluar y etapificar estos pacientes. Entonces, te permite individualizar en forma con alta sensibilidad la invasión a la vena renal, con 78% de sensibilidad y 96% de especificidad. Presencia de nanopatías, 83% con 88% de especificidad. La detección de la grasa perirrenal no es tan alta, 46%, pero cuando se le individualiza tienes 98% de especificidad. Y para la invasión a órganos adyacentes, la tomografía fue 100% específica, ¿no? La resonancia también es otro examen de gran utilidad que te da muchísima información, pero ya hemos comentado las dificultades que se tienen con la tomografía. Entonces, desde el punto de vista de tumor, como todos los tumores que hemos estado conversando, a todos hoy se habla de TNM, y insistiendo un poco lo que les he dicho en las clases anteriores, los médicos tenemos que aprender a estandarizar el manejo y a darnos cuenta de que la medicina es absolutamente dinámica, es algo que la hace apasionante a la medicina porque todos los días hay cambios. Pero tenemos que hablar el mismo idioma, lo que se habla de un T3A, un T2A, un T2B en Bolivia tiene que ser la misma clasificación que se maneja en Europa o en Norteamérica. Entonces, en general, hoy día las grandes asociaciones manejan estas guías y casi todos los tumores, hay algunas excepciones, pero están estandarizados en base a tumor, nódulo y metástasis. Y vamos a un poco revisar qué es lo que pasa. Entonces, una cosa es la etapa TNM y otra cosa es el estadio. Los estadios son el grado de avance de la enfermedad y también se dividen de T1 a T4 y vamos a conversar un poco esto más adelante. Entonces, cuando hablamos de los tumores T1, hablamos de tumores que son de menos de 7 centímetros y se divide en T1A cuando el tumor es menos de 4 centímetros y cuando está entre 4 y 7 centímetros hablamos de T1B. Entonces estamos hablando de lesiones que están por dentro de la cápsula del riñón. El estadio T2 también está dentro de la cápsula del riñón, pero son lesiones más grandes. Menos de, hablamos de entre 4 y 7 acá. Acá son entre 7 y 10, hablas de T2A, y cuando son más de 10 centímetros T2B, pero son lesiones que están dentro de la cápsula del riñón. Son lesiones tumorales grandes, pero que están dentro de la cápsula del riñón. En la etapa T3 pasan algunas cosas. El tumor puede salir e irse hacia el tejido perirrenal, hablas de T3A, o también hay un compromiso de estos tumores, puede estar comprometida la parte de la vena renal. Cuando el tumor llega hasta la vena cava, por debajo hablas de T3B, y cuando pasa por encima del diafragma, tú hablas de una etapa T3B. Y cuando el tumor ha pasado la fascia de Gerota, hablas de un estadio T4, un T4, y cuando la glándula suprarrenal también está comprometida, se habla de T4. Entonces, un poco reforzando lo que hemos dicho que las lesiones T1 son lesiones de menos de 7 centímetros. Cuando es menos de 4, hablas de T1A, y estos pacientes son los que tienen prácticamente una indicación absoluta de hacer esta cirugía con preservación de nefronas o nefrectomías parciales. Y cuando son lesiones entre 4 y 7 centímetros que están dentro de la cápsula, hablas del T1B. Las lesiones T2 hemos dicho que son más de 7 centímetros y cuando están entre 7 y 10 es en T2A, y cuando son más de 10 centímetros T2B, pero están englobadas dentro de la cápsula del riñón. Cuando las lesiones comprometen más allá de la cápsula y ya comprometen la grasa perirrenal, estos pacientes se consideran T3A.
Y también se considera T3A cuando la vena renal está parasitada por tumor sin comprometer la cava. Cuando llega y se mete dentro de la cava por debajo del diafragma es T3B, y cuando sobrepasa el diafragma, que puede llegar incluso hasta la aurícula derecha, es T3C. Entonces, esto es importante al momento de evaluar a los pacientes. Los estadios T4, hemos dicho que cuando sobrepasa la fascia de Gerota es un compromiso T4, y el compromiso de la glándula suprarrenal también se considera T4. Y en esta parte de la dinámica de cómo van avanzando, antes esta lesión era considerada T3 y hoy día, por la agresividad y el pronóstico, sabemos que los pacientes que tienen compromiso de la glándula suprarrenal hoy son lesiones en estadio T4. Después esta enfermedad se disemina hacia los ganglios en general del ilio renal y se van hacia los espacios preaórticos, dependiendo si es o látero aórtico si es izquierdo, o precavo látero cavo si es del lado derecho. Y a distancia la enfermedad se va a pulmón, hígado, hueso, cerebro, o sea, es un poco los sitios de diseminación que tiene el cáncer de riñón. Entonces, para etapificar, definitivamente el pilar del diagnóstico es la tomografía. Se puede pedir también una radiografía de tórax en estos pacientes, y si eventualmente hay alguna duda o sospecha, se pedirá una tomografía. Y hoy día, con estas angiotomografías que tenemos, hacer cabografías es excepcional. Si tú sospechas que tiene el paciente un trombo intratumoral dentro de la aurícula derecha, eventualmente puedes hacer un ecocardio, y si tú eventualmente tu paciente, les voy a mostrar un ejemplo, un paciente que consultó y tenía convulsiones, se le pidió una tomografía de cráneo y encuentras que tiene metástasis. Entonces, como les comenté, la enfermedad se disemina a distancia a pulmón, a hueso, a hígado, a cerebro. También se puede ir a la glándula suprarrenal, como hemos comentado, en los estadios T4. Entonces, a veces pides una radiografía de tórax y encuentras estas imágenes nodulares que se llaman en bala de cañón, pides una tomografía y se confirma. En este caso estamos teniendo este paciente al que le hemos pedido una tomografía de cráneo porque convulsionó, y podemos identificar esta lesión metastásica con este edema perilesional que hay alrededor de esta lesión metastásica en el cerebro. Entonces, la tomografía, como hemos hablado, hoy día yo considero que es una aventura quirúrgica entrar a hacer una cirugía de estos pacientes sin tener una tomografía y sobre todo sin tener una angiotomografía. Yo creo que hoy día tenemos que entender que tenemos que minimizar los riesgos. La cirugía renal es, para mí, una de las cirugías que tiene que tener mayor cuidado, porque los pacientes, si tú te accidentas, pueden tener grandes lesiones de estructuras vitales como la vena cava, las venas renales o la arteria aorta, o tienes estructuras que están alrededor como el páncreas, el vaso, el colon, el duodeno, entonces, o la misma vía biliar hacia arriba. Entonces, en general, la cirugía del riñón es una cirugía altamente compleja y es súper importante que tú, el momento que entres a operar, tengas imágenes que te permitan. Entonces, esta es esta lesión tumoral que les comenté, con esta gran masa detrás de la vena cava, que cuando se operó se pudo retirar. Entonces, ¿cómo evaluamos a los pacientes? Entonces, inicialmente el paciente puede haber consultado por hematuria o por dolor o por una masa, o en forma incidental se encuentra. Hay que hacer una tomografía y determinar si el paciente tiene o no tiene metástasis. Si no tiene metástasis, hay que definir si es una lesión de menos de 4 centímetros. Si es de menos de 4 centímetros, estos pacientes, el tratamiento de elección es hacer una nefrectomía parcial. Si la lesión es más de 4 centímetros, hay que ver si el paciente es candidato para cirugía, y un poco en función si es candidato hay que elegir el procedimiento. Entonces hay que mirar, se va a hacer una nefrectomía parcial y la haríamos en caso de que el paciente tenga un solo riñón y tenga una lesión de 6, 7 centímetros, pero que la podemos sacar, o múltiples pequeñas lesiones. Entonces ahí se pueden hacer procedimientos parciales. Y si eventualmente tú tienes un paciente que tiene el riñón contralateral normal, el tratamiento de elección es una nefrectomía radical.
Y hoy día voy a hablar también algo sobre lo que es la terapia sistémica como un manejo paliativo en este grupo de pacientes. Entonces, las nefrectomías parciales son abordajes que hacemos en los pacientes, aislamos la arteria renal, la clampeamos, hacemos una resección, si eventualmente se ha abierto el sistema colector, reparamos este sistema colector y cerramos. ¿Qué se ha visto con estos pacientes? Que la sobrevida a 5 años y a 10 años es comparable entre los pacientes que les hemos hecho simplemente nefrectomías parciales o nefrectomías radicales. El comportamiento de la enfermedad es básicamente el mismo, o sea, la cantidad de recurrencia en que tienen en una u otra condición es la misma. Pero cuando miramos a largo plazo, los pacientes que han hecho estas cirugías con preservación de nefronas, podemos identificar, ver que estos pacientes tienen una mejor sobrevida y esto tiene que ver con la preservación de nefronas. Este es un paciente que vino a hacer una consulta para un control de su próstata, un paciente que vino de forma absolutamente preventiva a hacer su consulta. Se le pidió una ecografía y en la ecografía se vio que tenía una lesión tumoral y lo que vimos es que tenía esta lesión en la tomografía. El paciente fue operado. A veces se hacen nefrectomías parciales o cuando son lesiones tan chicas se pueden hacer tumorectomías como la que hicimos en este caso. Y lo que podemos entender es que cuando las lesiones son pequeñas de menos de 1 centímetro, la mitad aproximadamente son benignas. Pero si la lesión ya tiene 2 o 3 centímetros, el 22% son benignos y el 78% son malignas. Pero si son lesiones ya más grandes, entre 4 y 5 centímetros, solo un 10% de estas lesiones son benignas y el resto de los pacientes, casi el 90%, son malignas. Entonces, cuando miramos el informe de patología de este paciente que tenía esta lesión tan pequeña, lo que nos dice el patólogo es que es una lesión de 2.5. Si uno mira esto, este paciente tenía 22% de posibilidades de ser benigna. Él resultó tener una variante papilar con bajo grado nuclear, pero tenía infiltración capsular flocal y extensión al tejido adiposo perirrenal. Nosotros no solamente sacamos el tumor, sino que sacamos toda la grasa perirrenal y esta grasa perirrenal estaba infiltrada por tumor a pesar de ser una lesión tan pequeña y aparentemente bien diferenciada. Entonces este paciente pasó de ser una lesión T1A a ser una lesión T3 por el compromiso de la grasa perirrenal. Entonces este paciente ya tiene varios años de diagnóstico, desde el 2011, o sea, tiene 11 años de tratamiento y está hasta el día de hoy curado, lo hemos controlado hace unos meses. Entonces, la cirugía con preservación de nefronas es lo que debemos hacer. Ese paciente que tenía esa masa grande, una lesión de 7 centímetros, que consideramos T2A con metástasis a nivel de los ganglios, nosotros hicimos una resección de la lesión tumoral y hicimos una resección completa de la metástasis que tenía en relación a la vena cava. Entonces, estas son cirugías complejas. Esto que están viendo acá es la vena cava y queda absolutamente pelado. Uno retira todo esto, ha vaciado todos los ganglios y ha sacado esa masa, ¿no? Fue bien laborioso hacer eso, sobre todo esto se operó hace muchísimos años este paciente, nosotros éramos un poco más temerosos en ese momento. Hoy día, eventualmente esto ya no vemos con tanta preocupación, pero en su momento fue un procedimiento bien complejo de hacer, pero el resultado oncológico fue bueno, el paciente sigue vivo, hace unos meses lo he operado de su próstata, este paciente es un colega, el paciente está con sobrevida de más de 20 años, ¿no? Entonces aquí están viendo la lesión tumoral con estas adenopatías que están en relación a la aorta y la cava. Entonces, estas imágenes no son para ver los distintos aspectos. Aquí una lesión con harto componente quístico, pero es una lesión tumoral. Y aquí lo que podemos ver es que da la sensación de que la grasa perirrenal está infiltrado y esto que están viendo acá, que estoy marcándolo con la flecha, es el riñón normal. Algunas veces los pacientes con cáncer de riñón pueden recurrir. Esta es una paciente que me dio muchísima pena porque es una paciente que se operó en una institución de la ciudad, se operó
y después de unos meses la paciente recurrió a una masa y la paciente estuvo casi un año dando vueltas de hospital a hospital para que les resuelvan este problema. Entonces, cuando llegó con nosotros, nosotros tomamos la decisión de operarla y quiero mostrarles acá la extensión de la masa que tenía. Esta es la aorta absolutamente desplazada por esta lesión tumoral tan grande. Nosotros pensamos que en algún momento hubiéramos tenido incluso que hacer una resección de la aorta, eventualmente ver si teníamos que reimplantar el riñón del lado izquierdo. Teníamos muchas dudas el momento de la cirugía. Entramos un grupo multidisciplinario para manejar, pero en general no necesitamos de la ayuda de ni siquiera cirujanos vasculares ni nada. Nosotros pudimos retirar esta masa entera, ¿no? Y poder preservar su riñón, y la masa salió entera. Más adelante les voy a hablar un poco de lo que debió haber pasado. Esta mujer con seguridad debió haber tenido tratamiento adyuvante, pero lamentablemente esa es una enorme frustración que tengo yo, que nuestros medicamentos antiadyuvantes acá no llegan, o sea, lo que hay ahorita en el mercado, que está hoy día con respaldo de eficiencia en el control de esta enfermedad, y eventualmente los pacientes lamentablemente no pueden acceder porque no hay el medicamento, y segundo lugar porque son de costos excesivamente altos estos medicamentos. Entonces, un poco para globalizar cómo se comporta el carcinoma de células renales. Cuando la enfermedad está localizada, la sobrevida a 5 o 10 años es alta, cerca del 95%. Si la enfermedad está localmente avanzada, esto baja el 65% a 5 años, y cuando tienes enfermedad avanzada, la sobrevida es de 20% a 2 años. Pero también podemos ver que los pacientes, cuanto más grandes son las lesiones, más altas son las probabilidades de recurrir. Estas lesiones T1A, que son de menos de 2.5 hasta 4 centímetros, que las dos son T1A, su posibilidad de recurrencia es muy baja. Las lesiones T1B, o sea, estas entre 4 y 7 centímetros, son 6.9 su tasa de recurrencia. Y las que tienen las T2A, 9%, pero las T2B, estas lesiones intracapsulares dentro del riñón, pero de más de 10 centímetros, su recurrencia es del 31%. Cuando miramos qué pasa desde el punto de TNM, la curva, esta línea roja nos está mostrando cómo va a ser la sobrevida de estos pacientes a 5 años, ¿no? Y podemos decir que a 5 años tienen más de 80% de sobrevida, los T2 bajan a 73%, cuando ya estás en los tumores T3 tienes 53%, y cuando estás en etapa 4 los pacientes tienen 8%, 8.2% de sobrevida. También les hablé al principio de la presentación de lo que es Fuhrman, y Fuhrman era el grado de diferenciación, y hablamos de Fuhrman 1, 2, 3 y 4, y podemos ver que los Fuhrman 1 tienen una mejor sobrevida que los Fuhrman 4, entonces es súper importante tener una evaluación de todos estos aspectos. Y a mí me gusta un poco esta tabla que permite evaluar. Es una tabla de la Mayo Clinic que clasifica los tumores y les da un score desde el punto de vista de T, del estadio tumoral, del tamaño del tumor, de la presencia o ausencia de ganglios, del grado nuclear, si es un Fuhrman 1 o un Fuhrman 4, y si hay o no hay necrosis. Entonces, cuando tú vas sacando el score de tu paciente y está con valores entre 0 y 2, tú puedes decir que estos pacientes son de bajo riesgo, y la posibilidad de metástasis a 10 años de esos pacientes es de 7.5. Pero si el paciente tiene un puntaje entre 3 y 5 de estos, la posibilidad de que los pacientes tengan metástasis a 10 años es alrededor del 35%, y se consideran de un riesgo intermedio. Y los de alto riesgo, que tienen una escala de más de 6, esos pacientes a 10 años, la posibilidad de que tengan metástasis es cercana al 76%. Entonces, en líneas generales, a mí me gusta esta clasificación porque agrupa varias de las cosas que hemos estado conversando en las 3 o 4 diapositivas anteriores.
Acá hay una cosa que les quiero leer, digamos, la terapia adyuvante, que es sacar el riñón y dejar medicamentos que hoy día están disponibles, y dicen no existe una función clara para la terapia adyuvante sistémica dirigida o a la inmunoterapia después de la resección quirúrgica completa. Y no se sugiere terapia adyuvante y porque no confiere un beneficio claro de supervivencia general y se aumenta la toxicidad. Entonces, esto es lo que les dije el año pasado y hace un momento estaba revisando antes de dar la clase, y cuando entré a revisar este tema te dice que hay de nuevo, y esta es una cosa que ha sido publicada ahora el 9 de marzo del 2022, y se te estaba mostrando que esta nueva droga, que es el pembrolizumab, en un ensayo aleatorizado de más de 1,000 pacientes con carcinoma renal tratados con nefrectomía, si les dejas pembrolizumab por un año como terapia adyuvante, mejora la sobrevida libre de enfermedad en comparación con el placebo. Y a 2 años es 77 versus 68% y fue bien tolerado. Y esta es la razón por la que hoy la FDA ha aprobado el pembrolizumab como terapia adyuvante, y se sugiere dejar pembrolizumab adyuvante en aquellos pacientes con carcinoma de células renales resecados que tienen un riesgo estimado de recurrencia a 5 años del 30%. Entonces, estos riesgos de recurrencia los medimos un poco en base a estas tablas, ¿no? Para finalizar, vamos a hablar un poco de qué hacer cuando la enfermedad está avanzada, y podemos hablar de enfermedad avanzada que el tumor invade más allá de la fascia de Gerota, vale decir un T4, o llega a la cápsula suprarrenal, o tiene ganglios. Y cualquiera de estos hallazgos constituye el carcinoma renal en etapa 4, ¿no? Entonces, estos pacientes son pacientes de mal pronóstico. Entonces, hoy día, un momento que uno valora a estos pacientes tiene que ver cómo está el paciente. Y hay una cosa que se llama ECOG, y el ECOG es la escala de desempeño, y ver este paciente 0 es un completo activo, no hay restricción de rendimiento, y el 4 es un paciente completamente discapacitado que no puede realizar ningún autocuidado y está confinado a una cama o una silla. Entonces, no podemos estar haciendo tratamientos demasiado complejos en pacientes que tienen un ECOG 4. Otra cosa es el Karnofsky, y esta es el estado de rendimiento y normal, sin quejas, sin evidencia 100, y el paciente 10 son moribundos, el 0 muertos, el 20 hospitalización es necesaria, el paciente está muy enfermo. Entonces, hay que mirar en qué estado está el paciente para ver si conviene o no conviene, porque también tenemos que entender los médicos que a estos pacientes en algún momento tenemos que tomar la decisión de decirles no vamos a hacer más terapia y los vamos a mandar a cuidados paliativos. No podemos estar haciendo gastar todo el dinero y recursos a los pacientes que tarde o temprano van a terminar falleciendo. Entonces, en este grupo de pacientes, uno hace determinación de grupos de riesgo midiendo Karnofsky. Si ve si la enfermedad es de menos de un año de postdiagnóstico, si está disminuida la hemoglobina o elevado el calcio, los neutrófilos a las plaquetas, y si no hay ninguno de estos riesgos, hay que evaluar la carga tumoral, ¿no? Y si la enfermedad está limitada, hay que ver si el pronóstico de estos pacientes es de un riesgo favorable, y a estos pacientes los observamos, que es la terapia preferida, o eventualmente se hace terapia antiangiogénica, un poco consensuando con el paciente. Y si el paciente tiene más de un factor de riesgo, entonces ahí lo clasificamos como riesgos intermedios o alto riesgo, y hay una gran cantidad de drogas que voy a hacer algunos comentarios en las siguientes diapositivas. Entonces, en general, cuando partimos con este tema de la enfermedad diseminada y encontrábamos pacientes en etapa 4, hace unos años les decíamos a la familia no hay nada que hacer, okay, simplemente los pacientes mandábamos a cuidados paliativos, posteriormente aparece interferones, interleuquinas, y posteriormente, y lo que hemos ido viendo en el tiempo es que el interferón todavía tiene algún espacio, la interleuquina hoy día ningún espacio, pero partió un manejo con inmunoterapia en estos pacientes que tuvo algún resultado que era mejor que cuando no les hacíamos nada a los pacientes. De ahí aparecen los nuevos antiangiogénicos, y hay varios grupos, los inhibidores de la tirosinquinasa, el sorafenib, sunitinib, que actúan sobre una serie de quinasas implicadas en la proliferación celular y la angiogénesis, ¿no?
Después los inhibidores del mTOR, el temsirolimus y el everolimus, y actúan sobre esta proteína con actividad quinasa, implicados en procesos de regulación, crecimiento y supervivencia de la célula tumoral. Entonces bloqueabas con estos antiangiogénicos, estos inhibidores de la rapamicina, y eventualmente los pacientes tenían respuestas. Y después hay anticuerpos monoclonales como los vascular endothelial growth factors, como el bevacizumab, que eventualmente se han estado utilizando. Entonces, los primeros intentos han empezado a aparecer desde hace muchísimos años, el 60 interferones, y a partir del 2000, y como les comentaba hace un momento por el tema del FONGIP-LINDO, empezó a poderse generar líneas de investigación y ahí han empezado a aparecer una cantidad de estos medicamentos. Esta lista está actualizada hasta el 2018 y ahorita el pembrolizumab, que no está en esta lista, probablemente es hoy día la molécula que más aceptación tiene en el momento. Entonces, la supervivencia a largo plazo con pembrolizumab más axitinib en el carcinoma renal de células claras metastásico. Este es un trabajo que se publicó en el Lancet el año 2020. Es una opción de tratamiento aceptada para pacientes con cánceres renales metastásicos. No se han establecido previamente resultados de supervivencia duraderas en un seguimiento extendido en este trabajo Keynote 426, 900 pacientes de células sin tratamiento previo en comparación con el sunitinib. Y lo que se vio es que el pembrolizumab mejoró la supervivencia general a los 24 meses, 74 versus 65%, y demostró una mayor tasa de respuesta objetiva, 60 versus 40%, y completas 9 versus 3, y fue bien tolerado. Entonces, esto que les estoy mostrando ahora y lo que les mostraba hace un momento con esa diapositiva que les mostraba de información que obtuve hoy, son cosas que tenemos que entender que pasan permanentemente en la medicina, y esto es lo que creo que hace apasionante la medicina, y tenemos que entender que no podemos estar pues leyendo diapositivas de clase, hay que estar leyendo lo que dicen las guías, porque son las guías las que nos están dando el conocimiento actualizado, ¿no? Las grandes sociedades actualizan sus guías cada par de años, y tenemos que estar atentos a los nuevos cambios porque son personas que solamente se dedican a estos tipos de tumores y generan conocimiento y evidencia de qué es lo que está pasando en el mundo. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, tengo una pregunta. Eh, la cirugía con preservación de nefronas, ¿hasta qué grado todavía se considera, digamos? O sea, indicación absoluta T1A. Lesiones de menos de 4 centímetros es una indicación absoluta. Ahora, hay que mirar, que no es el sentido de esta clase, hay que mirar dónde está localizado el tumor. Porque si tú puedes tener una lesión de 4 centímetros que está metida en el seno renal y que el momento que abordas va a sangrar, a veces terminando sacando el riñón. Pero hay que entender que la gran mayoría de las veces estas lesiones de menos de 4 centímetros las podemos sacar. Hoy día estamos empezando a sacar lesiones un poco más grandes cuando son periféricas, cuando están lejas del seno renal y cuando tenemos la certeza de sacarla. Estamos hablando de lesiones entre 4 y 7 centímetros. Algunas veces decidimos hacer estas nefrectomías con preservación de nefrones. Y algunas veces puedes tener una lesión de 8 centímetros en un paciente que tiene una lesión que es periférica, que no está metida en el seno y el paciente tiene un solo riñón. Entonces, ese paciente no lo vas a dejar anéfrico, vas a hacer todos tus esfuerzos para poder sacar. O es un paciente que tiene un FONGIP-LINDO, que tú sabes que más adelante va a ser otro tumor. Entonces, en esos pacientes eventualmente hacemos nefrectomías parciales o con preservación de nefronas. ¿Está claro? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, una pregunta. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado para un cáncer en estadio 4 con metástasis? Hay que mirar, doctor, es buena tu pregunta. En general, si tú tienes una lesión grande, en estadio 4, que puede ser un paciente que tiene una metástasis pulmonar única,
Eventualmente tú puedes hacer en ese paciente una nefrectomía, eventualmente vacías también los ganglios que están ahí para etapificar y eventualmente si es enfermedad tumoral y sacarla. Y si tienes una metástasis única pulmonar, puedes hacer una metastectomía. Esta es una de las opciones. Hoy día, esta es una de las líneas de manejo. Hoy día, por lo que les acabo de mostrar, el pembrolizumab es una alternativa de manejo. El gran problema que tienen estos medicamentos es costo y toxicidad, pero sobre todo costos y accesibilidad al medicamento. Lamentablemente en Bolivia los seguros no cubren estos medicamentos y la gran mayoría de la población boliviana no tiene pues un seguro que cubra estas cosas. Entonces es complejo el manejo, pero hay que entender, y esto siempre les digo, no podemos poner como limitante al manejo y a la buena medicina el costo. A veces se van a sorprender, esto veo yo en mi práctica privada, que muchos pacientes toman la decisión de hacer todos los esfuerzos porque quieren mayor tiempo junto a su ser querido. Venden su casa, ya verán qué hacen los pacientes, pero tenemos que entrar también dentro de una lógica de racionalidad. No podemos estar haciendo ejercicios terapéuticos sabiendo que el resultado de esos enfermos va a ser pobre. Entonces, básicamente eso es lo que se puede. Y a veces, doctor, entender que pacientes metástasis múltiples, metástasis óseas, esos pacientes tienen que ir a cuidados paliativos. Y esto es dar en la medida que se pueda calidad de vida, ver si no están sangrando, no hacer nada, si hay dolor, analgesia, y vas subiendo en analgesia hasta que eventualmente terminas utilizando opioides y vas acompañando al paciente, tratando de darle la mejor calidad de vida, el tiempo que le queda, entendiendo que esos pacientes van a tener una sobrevida bien pobre. ¿Alguna otra pregunta?